Ubicación, así empezamos lo más cercano al horario prefijado, que nunca lo hacemos. No digas eso porque lo vas a empezar a mano, antes de abordar el tema, Bueno, vamos a empezar, compañeros. ¿Eh? Dale, José. Vamos a empezar. Compañeros, sí, vamos a empezar. Voy a aprovechar la oportunidad que me cedieron unos minutos para hacer un comentario sobre la clase anterior. ¿Okay? Porque yo estuve escuchando atentamente y recuerdo también, ¿no? Lo primero es este tema del tercer mundo. ¿Sí? Una palabra desusada, ¿no? Fuera de moda, de modelo, ¿sí? Y que fue olvidada, la moda intelectual la dejó de lado por años. Parece que ahora está resurgiendo otra vez, ¿no? Y es un concepto fuerte. ¿Sí? La centralidad de la política exterior del peronismo era el tercer mundo, así como la centralidad de la política económica y social era el trabajo. Dos cosas fuertes. Trabajo como centralidad y el tercer mundo. ¿Sí? Me parece que eso habla de la importancia de esta expresión. ¿De dónde abrevaba esa juventud en los años 60, 70 y 50? ¿Cómo surgieron estas ideas en el seno del peronismo? Estas ideas que después son así encarnadas y puestas de manifiesto en la Universidad de la UBA con las cátedras nacionales, ¿no? Lo que es el pensamiento nacional. Yo les voy a contar una experiencia que es de La Plata, no es la experiencia más importante que ocurrió en el país, pero es la que conozco y puedo contar sin temor a equivocarme mucho. Nosotros las primeras lecturas en la Juventud Peronista de La Plata, estoy hablando del año 62, es cuando nosotros nos hicimos cargo de la reorganización de la Juventud Peronista de La Plata. Éramos cuatro, ¿sí? Éramos 4 personas. Porque la generación anterior, los fundadores de la Juventud Peronista, estaban presos. Otros exiliados y otros dispersos. ¿Sí? La represión del CONINTE le pegó muy fuerte, ¿sí? A la Juventud Peronista en La Plata, en otros lugares del país también, pero hablo de La Plata. Pero con esta aclaración, de que ni es lo único ni lo más importante. ¿Sí? Si no me van a acusar después de sí. Y nosotros, lo primero que hicimos, estos 4 compañeros, que eran dos compañeras y 2 compañeros, ¿no? Entre ellos estaba yo, Pichira Fonseca, que es un compañero que estuvo desaparecido y después lo encontramos enterrado como NN en el cementerio Parque de Mar del Plata, Amalia Ramela, que era mi compañera, y Quite Ciudadano. ¿Sí? Éramos 4. Y nosotros lo que hicimos, entablamos relación con los 3 exponentes que estaban en Magdalena, a través de los familiares. Y entonces ahí vinieron las sugerencias de lectura. Ellos publicaban un periódico, escribían un periódico en la cárcel, que se llamaba Octubre, hacía seca, lo cual daba la idea de que abarcaba otros octubres, ¿no? No decíamos nada, octubre, ¿no? Y el primer artículo que tenía ese periódico se llamaba ¿Qué hacer? Y nosotros supusimos que estarían leyendo a Lenin, con semejante título, ¿no? Sí, y nos sacaban los familiares en papelitos, así escritos muy chiquititos, enrolladitos, dentro de un cigarrillo, y nos entregaban a nosotros los transcribíamos y los editábamos. Sacábamos como 3 números de ese periódico. Una experiencia muy fuerte, muy interesante. Y ellos se reunían para estudiar en la cárcel, los jóvenes de la Juventud Peronista.
Otros sectores lo criticaban porque decían que era zurdo. Si leías era zurdo, ¿viste? Había, ¿no? Leía mucho, estudiaba mucho, era zurdo, ¿no? Pero las compañeras no la tenían clara. Entonces, ¿qué leían? Leían, por supuesto, leían a Perón, leían a José María Rosa, leían una biblioteca muy amplia. Pero a mí siempre me ha parecido que lo más fuerte que tuvo esa generación es el revisionismo histórico. ¿Sí? Porque el revisionismo nos da la posibilidad de saber que tenemos un pasado, que somos continuidad de algo, ¿sí? y nos proyectamos para adelante. ¿Sí? Fue muy fuerte el revisionismo en la formación de esa generación. ¿Quién estaban presos en Magdalena? Estaba Jorge Rubli, estaba el Petiso Espina, estaba Arnoldo Luzerato, un compañero de la Juventud Peronista de La Plata, que había sido secretario general de los sindicatos de arte de La Plata. Está desaparecido Arnoldo. Estaba Diego Miranda, que lo montó la AAA en La Plata. Estaba Juan Carlos Tambacio y Carlos Gallardo, y otros más. Eran jóvenes, tenían 18 o 19 años. ¿Sí? Y nosotros, la verdad, no teníamos mucha diferencia con nosotros de edad, pero nos decían que éramos pendejos, ¿no? Porque esta era una generación que había crecido de golpe, había pasado por la tortura y la cárcel. Eran otros hombres, evidentemente eran otros hombres, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Era una generación, y muy inteligentes. En el año 58 hablaban el lenguaje de los 70, y nosotros nos sentábamos a escuchar y no podíamos creer lo que escuchábamos. ¿Sí? Como eran madrugadores de la historia. ¿Sí? Habían madrugado la historia, estaban antes. ¿Sí? Y tuvimos una influencia muy fuerte de eso. Ellos leían a José María Rosa, leían a Jauretche, a Lavín Ortiz. ¿Sí? Leían este libro de Gregorio Seltzer, Sandino General de Hombres Libres, que era una lectura sobre la Revolución Mexicana. O sea, tenían un pensamiento, estaban elaborando, ¿no?, el discurso de un pensamiento nacional y latinoamericano de envergadura, ¿sí? En la cárcel, ahí en la cárcel. Y nosotros a eso le agregamos otra lectura. Nosotros comenzamos a leer a Mao Zedong, comenzamos a leer a Eduardo Cesano y a Reinaldo Frigerio, que eran dos hombres del grupo de Cuiró. Se habían ido del Partido Comunista, eran intelectuales que se fueron del Partido Comunista en el año 45 y se ingresaron al peronismo. ¿Sí? Y eran revisionistas, ¿sí? Tenían una concepción distinta de la historia. Un revisionismo desde un marxismo crítico, ¿no? Y también incorporamos a la lectura a Fanon y el libro ese de Argelia año 8, que se leyó tanto en los 70, ¿no?, que hablaba sobre la revolución argelina, que la sentíamos muy cerca, ¿no? Más cerca que la revolución cubana, ¿no? No sé por qué, pero más cerca. No es que nosotros viajamos a Cuba en el año 62, la Juventud Peronista de La Plata. Nos fuimos invitados por John William Cook. Pero nosotros lo que nos interesó siempre de Cuba era el proceso político y social, junto con la guerrilla cubana. Sí, nunca no nos pareció que lo más importante, nuestra idea era, ¿no? Y los cubanos hicieron una revolución y exportaron otra. No sé, es un cambio ahí, ¿no? Cocinas con una receta en tu casa y cuando alguien te la pide le das otra. No fue bueno eso, no fue bueno. Con el tiempo nos dimos cuenta que no fue bueno eso, ¿sí? La teoría del foco es una teoría que dejó mucho que desear, ¿no? Pero amamos la revolución cubana. Y cuando estuvimos nosotros, me está tomando mucho tiempo. No, dale. Cuando estuvimos nosotros, se produjo el conflicto de los cohetes, de las armas, de los misiles. El conflicto de los misiles. Y los peronistas nos alistamos para defender a Cuba. ¿Sí? Los primeros que nos alistamos fueron los peronistas para defender a Cuba porque eran nuestra patria. ¿Sí? Y bueno, después en el exilio nos recibieron muy bien, mis hijos estudiaron, ¿verdad? Totalmente agradecidos. Pero siempre aún mis hijos tienen una visión crítica de eso, ¿no? De ver lo bueno y lo malo. Es difícil, ¿no? Hablar de la revolución cubana en público es difícil. Te tiran de todo, ¿sí? Pero bueno, en algún momento
hay que decir algo, si no, ¿cómo vamos a aprender, no? Y bueno, nosotros a todo eso le agregamos otras lecturas y de ahí agregamos, de ahí surgió esta idea, me parece a mí, que se encarnó en las cátedras nacionales, ¿no? Una formación de revisión histórica muy fuerte y una lectura de experiencias revolucionarias de otros países sin límites, ¿no es cierto? Bueno, todo eso me disparó Casi. todo eso. Todo eso, bueno, así que les agradezco. Bueno, igual la idea es que en las dos últimas reuniones tengamos este intercambio y debate, que no es meramente una cosa de algo, pero me parece fantástico, Gonzalo, que vamos, si uno empieza a recorrer la historia. Claro. Disculpa, me quedaron dos cosas para contarles. La nombraste vos y también te olvidaba. Nosotros en la UDEVA publicaron 2 libros de Name Krumah. ¿Sí? Juan Cruz. Sí, Juan Cruz. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Un libro se llamaba El neocolonialismo, última etapa del imperialismo. Suena raro eso, ¿no? Es como una... Y el otro se llamaba África debe unirse. Y son, junto con Sékou Touré, eran 2 dirigentes negros, líderes de la liberación de sus países, que se habían formado en Europa, se habían formado en las grandes universidades en Francia y supongo que en Inglaterra, ¿no? Y tenían ideas, eran marxistas críticos, y tenían ideas muy fuertes. Yo leí, y termino con eso, una que siempre me quedó muy marcado, de Sékou Touré, ¿no? Presidente de Guinea-Bissau. Él dice, el Estado en los países, en África, hablando de África, ¿no? Después vale la comparación con nosotros. Dice, el Estado en África es diferente al Estado en los países centrales, por su naturaleza. Es diferente por su naturaleza, ¿no? Es de naturaleza diferente. El Estado en los países centrales fue el producto del desarrollo de la nación. O sea, se juntaron los reinos, se construyó la nación y la frutilla del postre es el Estado, ¿no? Es la culminación de un proceso de construcción de la nación es el Estado. Y dice, en nuestros países el Estado es anterior a la nación, ¿no? Dice, ¿no? Una idea. Por lo tanto, es una herramienta, el Estado es una herramienta para construir la nación. Nos pega bien a nosotros, ¿no? Esa definición, ¿no? Esa concepción del Estado. El Estado es una herramienta para construir la nación. Es otra concepción que totalmente... Yo no escuché nunca más eso, ¿no? Pero me pareció una idea genial. Gracias. Juan Crumah es el que lo conté otra vez. Sí, por eso lo contaste vos, por eso... Pero que además de tener una formación marxista crítica, era el que decía que era peronista, el que le había dicho a Florian Ferrara que él era peronista. No, el tema le decía, y en esto creo que sí, no es por ser sectario, pero sí es cierto que hasta la Revolución Cubana, la CIA tenía considerado a Perón como el peor enemigo, el enemigo más peligroso en América Latina. Y eso, que venía a la charla de hoy, lo que va a ser una determinada estrategia que se hace con la dictadura militar del 76, precisamente es como una continuidad en la idea de la necesidad de destruir el potencial de la Argentina, porque Argentina tenía potencial para transformarse en una potencia y arrastrar. Por eso traje una cita de Churchill, descubrió acá un compañero. Fíjense ustedes lo que decía Churchill en Yalta, para después ver lo que fue la estrategia que hace con la dictadura militar en la Argentina. Textual: no dejemos que Argentina sea una potencia, porque arrastrará tras sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas,
fomentar divisiones internas de derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa para servir su misión. Su misión es la subordinación al imperio. Hay que humillar a la Argentina. Esto es Churchill. Esto es lo que va a hacer Kissinger. La continuidad de Kissinger, que es la teoría del satélite privilegiado, pero que ahora vamos a ir viendo, porque en la clase anterior les decía, esta idea de la revolución del tercer mundo produjo un gran retroceso en el poder de las potencias occidentales. Piensen que se perdieron colonias como la India, China, Indonesia, Corea del Sur, Corea del Norte, es decir, fíjense, todo esto hasta acá era el bloque socialista. Era el bloque socialista, la India con Nehru, después del asesinato de Gandhi, tenía una cierta autonomía, y acá, en el norte de África, tenía tres gobiernos: la revolución argelina, la revolución en el 69 de Mohamed Gaddafi y Nasser en Egipto. O sea, y además, por ejemplo, Juan Nkrumah estaba acá en Ghana y tenías en Nigeria y en otros países. O sea, que esta pérdida de una parte importante de lo que habían sido colonias, más allá de que en algunos lugares lograron imponer regímenes neocoloniales, es decir, que ya no necesitaban, como las colonias, una ocupación militar directa con funcionarios del imperio, sino la capacidad de cooptar a sectores de estas sociedades para que actuaran como sus propios aliados. Esto es clásicamente el neocolonialismo. Lo que les decía, esto va a llevar a comienzos de los años 70 a esta necesidad o a esta estrategia de restauración para tratar de conservar África y América Latina. En este sentido, los elementos que además de este retroceso, que por otra parte significa un avance relativo de la Unión Soviética, son el mismo fundamental, porque la Unión Soviética hasta los años 60 comprende a China y hay varios países del tercer mundo, entre otros Cuba y América Latina, que se vuelcan hacia el bloque soviético, más allá de que han armado el movimiento de los no alineados, pero obviamente los no alineados tenían más simpatía hacia el bloque soviético como consecuencia de que habían sido colonias del sector occidental. Este elemento, o este retroceso relativo frente a la Unión Soviética, se agudiza como consecuencia de que la nacionalización de las fuentes de petróleo de gran parte de estos países, y en especial los de Medio Oriente, productores de petróleo, que conforman la OPEP, van a definir en el 73, esto que les decía, un incremento del 400% de los precios del crudo. Y esto va a producir una gran crisis en el sector occidental porque está dando fin, les decía la vez anterior, al desarrollo capitalista basado en energía barata. A esto se unió el hecho de que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, de toda esta península, que era lo que le permitía controlar en cierta forma, teniendo ahí sus ejércitos para controlar el resto de Asia, pero tenía ejércitos acá y acá, en Corea del Sur y acá, para controlar el sector asiático, que verdaderamente ha perdido, entonces se repliega sobre América Latina y África para consolidar ahí su poder. Piensen ustedes que la guerra de Vietnam no fue solamente perder una guerra, fue una derrota moral muy fuerte, que fue acompañada con un rechazo de gran parte de la sociedad norteamericana, especialmente los jóvenes. No sé si recuerdan o conocieron lo que fueron las grandes movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, que de alguna manera se decía, la perdió en el frente guerrero, gracias a la estrategia que le hacen Ho Chi Minh y Nguyen Phu Thiam.
pero también en el frente interno porque es una gran derrota moral, digamos, y esto es un factor más que golpea sobre América Latina. En este marco, la estrategia que va a llevar adelante Nixon y Ford, Gerald Ford, que además también tuvieron otro elemento pesado porque en el 74 es cuando se arma el escándalo Watergate, no sé si recuerdan, que es este escándalo de espionaje, o sea, verdaderamente era que todo le estaba saliendo muy mal a Estados Unidos. Y es ahí donde plantean la necesidad de recuperar con gran dureza los países, o el grueso de los países que puedan, en África y en América Latina. Y este repliegue sobre África y América Latina se va a traducir en una gran ola de golpes militares, tanto en África como en América Latina, que van a estar organizados alrededor de la CIA y el Pentágono y a través del Plan Cóndor. Porque además hay que tener en cuenta que en América Latina, hacia esos mismos años estaba Velasco Alvarado en Perú, la Revolución Peruana, Torrijos en Panamá, Torres en Bolivia, estaba Roldós en Ecuador. ¿Y esto qué hace? De alguna manera se estaban armando articulaciones horizontales a la cual se agregaba la potencia que tenía en Argentina la resistencia peronista y la presencia de Perón, que desde Madrid y a pesar del exilio guiaba una estrategia de debilitamiento y hostigamiento a los sucesivos gobiernos que se iban presentando. Frente a esto, la ola sincrónica en América Latina, piensen ustedes, 1971 contra Torres en Bolivia, 1972 en Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú contra Velasco Alvarado, 1976 Argentina, que se unen a las dictaduras que ya existen en Brasil, Paraguay en América Central, y a eso se agrega 1981 Roldós, el presidente de Ecuador que quedaba, va volando en un avión, el avión explota y muere Roldós. Y a los 3 meses va volando en otro avión Omar Torrijos, explota el avión y muere Torrijos. No. A esos niveles estaban dispuestos a utilizar. O sea, esto que se hace en la Argentina tiene, tal vez, una mayor extensión y profundidad, la represión, precisamente porque ellos consideraban que era el país más peligroso, dado el potencial y la fortaleza y la resistencia que estaban presentando las clases trabajadoras. En ese sentido, es por eso que se reproduce con esto lo que había sido ya a principios del siglo XX la política del gran garrote de Theodore Roosevelt, que decía que en América Latina había que usar el garrote porque era insumisa, o esto ya venía desde comienzos del siglo XIX cuando planteaban el destino manifiesto de Estados Unidos, que estaba llamado a llevar hacia la civilización al conjunto de América, y por eso hablaba de América para los americanos, aunque esto parecía que era un freno a Europa para que no intentara coartar lo que habían sido los procesos de independencia. En ese marco se establece o se impone en América Latina lo que se llamó la política del satélite civilizado, que les decía es una continuidad de esta mirada de Churchill. ¿En qué sentido? El problema es que durante los años 60 comienzan a instalarse, se los había señalado la vez anterior, comienza a instalarse a través de una nueva forma de articulación de las corporaciones, que en vez de hacer la producción en el mundo central y venderlo a los países periféricos, ponen estas filiales en los países periféricos, por eso se llaman transnacionales las empresas. Ahora, ¿qué sucede? Que hacia fines de los 60 comienzan a ver que esto tiene dos problemas.
Uno es la escala del mercado, o sea, estos países tenían proteccionismo y las transnacionales instaladas en cada país consideraban que ese mercado era como un corset que no les permitía desarrollar. Pero a su vez, el tema principal para solucionar este problema es lo que llamaban el satélite privilegiado, es decir, elegir en cada continente un país que iba a ser el satélite privilegiado. Ahí se tenía que concentrar toda la producción industrial, porque era privilegiado en términos económicos, políticos y financieros. Para esto eligieron a la India en Asia, a Nigeria en África y a Brasil en América Latina. Y por eso, a los pocos meses del golpe militar, viaja Kissinger a Brasil para establecer cuál va a ser la política hacia el conjunto del continente. Argentina entonces en este esquema debía desindustrializarse. Las empresas industriales argentinas iban a concentrarse en Brasil. Desarticulaban lo que era sobre todo las industrias de capital nacional y Argentina debía volver a ser un país solo productor de materias primas, pero las industrias iban a estar concentradas en Brasil. Donde, a partir de la eliminación del proteccionismo y de las barreras arancelarias, desde Brasil se cubría todo lo que era América del Sur. Pero además, en Argentina, esto cumplía un segundo papel muy importante, y que era que al desarticular las industrias, el proceso de desindustrialización significaba quebrar estructuralmente el poder de resistencia de los trabajadores a través de la desocupación, la precarización laboral y demás. Piensen ustedes que antes del golpe militar, la Argentina tenía el 90% de su mano de obra en blanco, cubierta con derechos sociales. Sus hijos iban a un sistema educativo público de alto nivel de calidad, gratuito absolutamente, desde jardín de infantes hasta la universidad. Y a su vez tenía 3% de desocupación y 6% de pobreza. Ese era el país que de alguna manera había consolidado la experiencia de 10 años peronistas que no se pudieron, más allá de los sucesivos intentos, no habían podido desarticular. Esto es lo que intenta y logra, va a ir logrando desarticular la dictadura militar. Fíjense ustedes que hay estudios que muestran que el 50% de los desaparecidos son obreros o representantes de familia. Delegados, no me sale. Delegados de base. Esa no era la composición de la guerrilla, que como se sabe era más de clases medias y de alguna manera de sectores más de villas, etc. O sea, acá el objetivo era liquidar el poder de los sectores trabajadores. En otras palabras, pegarle en la columna vertebral a lo que era la resistencia que ellos no podían desarticular. En este sentido, a su vez, estas dictaduras entran en un periodo en el cual este incremento de los precios del petróleo había generado una recesión en los países centrales, es decir, no había demanda de capitales. Pero mientras tanto, los países árabes, productores de petróleo, volcaban sus petrodólares en los bancos europeos. Entonces, los bancos europeos y los norteamericanos se encontraban con que tenían una gran cantidad de dólares, porque habían reciclado los petrodólares para evitar que se hiciera un polo financiero en los países árabes. Y el tema es que no tenían a quién prestarle, porque los países centrales estaban en recesión y no demandaban capital. Entonces, un factor fundamental para estas dictaduras fue la presión para obtener deuda externa a bajo costo. Porque así fuera a 2-3% anual, que parecía muy bajo, el tema es que si no ellos le estaban pagando a los árabes 2%, perdían guita. Con lo cual, fue brutal la presión para que estos países
se fueran endeudando a bajo precio. Piensen ustedes que la dictadura militar de la Argentina pasa desde el 76 al 80 de 6.200 a 48.000, es decir, casi crece un 800% en 4 años la deuda de la Argentina. Si consideramos la deuda pública, que se hace además dando como garantía las empresas del Estado, y en especial YPF, y al mismo tiempo lo que va a ser en el 81 la estatización de la deuda privada por parte de Caballo. Es decir, en 1981, y ahora vamos a ver, cuando va a venir una debacle, ¿por qué? Porque el tema es que esto va en los años 70, recesión en los países centrales, deuda en los países periféricos, a muy bajo nivel, pero que además se maneja sobre todo para especulación financiera, no es básicamente como inversión, es lo que está pasando ahora de nuevo. Y el problema fundamental es que hacia el final de la década, 1979, se producen 3 hechos fundamentales que van a golpear nuevamente a Estados Unidos como potencia mundial. Uno es la revolución islámica en Irán, la revolución del Ayatollah Khomeini. Irán era uno de los grandes productores de petróleo, y eso les había contado. Va a tener influencia de Perón, les contaba que sale en el libro de Norberto Galasso, la relación entre Perón y el Ayatollah Khomeini, que Perón le pasa la forma de organización y conducción a través de la grabación de cintas, etc. Y el problema que es que hay Irán, que es uno de los principales países productores, impulsa un nuevo aumento de los precios del petróleo. ¿Qué pasa? En prácticamente 6 años, del 73 al 79, crecen en un 1200%. Y esto va a ser una conmoción muy fuerte. Ahí, en el caso del Ayatollah, también se produce una situación de movilización de masas muy importante que quiebra a los ejércitos del Shah que estaban apoyados por Estados Unidos. Piensen ustedes que una de las formas de la pelea, ustedes saben lo que es el papel de las mujeres en los países árabes. Bueno, pues la estrategia de quiebra de la moral era que estaban los ejércitos pro-norteamericanos con sus ametralladoras y lo que se lanzaban eran cantidades de mujeres vestidas de negro y ululando, y se le tiraban sobre al principio tiraban los tipos, pero le aparecía otra, así, estamos hablando de 10.000, 20.000 mujeres vestidas de negro y haciendo ese cosito que hacen. Los tipos se rindieron, cosa que no era esperable para Estados Unidos, que le hicieran una guerra, digamos, cultural, le quebraran la moral culturalmente a través de este tipo de elementos. Y este factor va a ser un golpe muy fuerte para Estados Unidos. No sé si recuerdan ustedes, bueno, yo y Gonzalo nos acordamos de todo, pero somos del Parque Jurásico. El tema es que fue muy gracioso porque Estados Unidos, para tratar de recuperar Irak, manda una flota de helicópteros para tratar de desembarcar tropas desde helicópteros para revertir esta situación de quiebra moral del ejército iraní como consecuencia de la estrategia de las mujeres. Y con tan mala suerte que chocan los 2 helicópteros, se caen, un papelón de revolución. Y el tema es que, bueno, pero esto va a ser muy importante. El segundo factor del año 79, yo le estoy dando grandes rasgos, después si quieren cada cosa. El segundo factor del año 79 es la invasión soviética a Afganistán. ¿Qué sucede? Hacia esos años,
es evidente que la Unión Soviética piensa que efectivamente puede triunfar sobre Estados Unidos, porque a diferencia de los países centrales que están en recesión, la Unión Soviética es productora y exportadora de petróleo, o sea, se ve beneficiada con la crisis que golpea a Estados Unidos. Y ante lo que le sucede en Irán, que si bien Irán no es nada simpatizante de la URSS, es mucho más autónoma la revolución, la pérdida de Irán decide a la Unión Soviética por primera vez empezar a incrementar su dominio territorial. Y es ahí donde en Afganistán el tema es que Afganistán había ganado hacia 1978, había ganado las elecciones un partido simpatizante de la Unión Soviética. Y hay un sector del ejército que hace un golpe y a su vez empieza a haber una resistencia político-cultural de los famosos yihadines, porque a fines de los años 70 es cuando comienza a crecer como respuesta al dominio occidental la identidad islámica. La identidad islámica en sus mejores vertientes y la identidad islámica más radicalizada, que son los yihadistas. El tema es que en Afganistán, frente a este golpe militar que se produce y frente a la invasión soviética, emerge un movimiento yihadista, Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, al cual Estados Unidos comienza a preparar para que sea la resistencia popular frente a la ocupación soviética. Y es entonces, Osama Bin Laden viene de Arabia Saudita, es de los años. La CIA le enseña, y esto después lo vamos a ver, tiene que ver con el blanqueo de capitales del año pasado. No solamente los instruye en términos de explosivo, estrategia militar y otras articulaciones militares, sino también las formas de financiarse a través de las cuentas fantasmas, las cuentas offshore, ¿no? Los paraísos fiscales y las cuentas offshore. Y esto va a comenzar a invadir los paraísos fiscales y las cuentas offshore. Porque ¿qué va a pasar? Esto me adelanto un poquito. No queda en Osama Bin Laden. Osama Bin Laden le va enseñando a otros muchachos como es ese. Y de golpe tenés el ISI, el Boko Haram, el mismo Al-Qaeda, etc., que empezaron a inundarle las redes de paraísos fiscales y cuentas offshore. Por eso el año pasado dijeron, se acaba, no hay más. Y acá es más Panama Papers a nivel mundial, solo se van a quedar unas cosas. ¿Pero qué es? Que esta es la gran paradoja de los primeros efectos boomerang que va a tener Estados Unidos en su organización. ¿Qué es? Osama Bin Laden sigue siendo pro-norteamericano, pero lo que sucede es que vuelve a la Arabia Saudita y cuando Estados Unidos en el 91 invade Irak, Osama Bin Laden corta con Estados Unidos y es ahí donde pasa a ser Al-Qaeda el malo. Entonces era un Al-Qaeda bueno, pro-norteamericano. El otro elemento que aparece también en el año 79 es el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Y esto le hace prever a Estados Unidos, dentro de esta situación de crisis, que las dictaduras militares, antes o después, pueden ser riesgosas para Estados Unidos, porque generan movimientos de resistencia, como en Irán o en Nicaragua, que no solamente cuestionan a los dictadores, sino a las políticas norteamericanas que apoyan a estos dictadores. Y entonces, a partir de los años 80, va a haber dos grandes políticas. Primero, así como a comienzos de los 70 una ola sincrónica
de golpes militares en América Latina, a partir del 81-82 hay una ola sincrónica en toda América Latina de regreso a la democracia como democracias controladas. Y esta estrategia, bueno, fíjense ustedes, mira la democracia en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etc. Digo, esto parece conspiracionista, lo que pasa es que son estrategias de poder. Y esto es algo que hay que empezar a tener en cuenta. Que esto yo lo vi mucho en México cuando estuve, y era que llegaban, creo que les comentaba, llegaban algunos informes de los tanques de pensamiento, que en el 80 estaban por lanzar el proyecto neoliberal conservador de Reagan. Y mucho de lo que ellos decían después vos te das cuenta que lo hacían, es impresionante, así como Churchill te lo canta en el 45. Y Kissinger lo realiza a partir de los 70. En este sentido, el problema es que este cambio del 79 y este incremento de los precios del petróleo va a dar lugar a un elemento que permite recomponer el poder de Estados Unidos. Y es que con un incremento de 1200% en los precios del petróleo, comienzan a ser accesibles o baratas, relativamente, determinadas tecnologías que hasta entonces se estaban desarrollando pero eran muy caras. Y es ahí donde empieza lo que se llama la revolución científico-técnica. Es decir, este salto cualitativo en la tecnología, y esta revolución va a tener tres áreas principales. ¿Puedo hacer un recredito para que no se vayan pasando? Para que no se cansen. ¿Siguen? Va a tener tres áreas principales. Una es lo que se llama la teleinformática. Es decir, lo que se logra con la teleinformática es que a partir de 1980 el mismo chip es un componente universal que se puede poner en una computadora, en un teléfono, en un satélite, etc. Entonces te hace estas redes, te hace las computadoras con las redes internet, más todo lo que se va desarrollando alrededor de esos celulares, etcétera, etcétera, cuya característica es cada vez más acelerada la miniaturización, o sea, cada vez más chiquitos y cada vez más potentes, ¿no? Vieron que cada vez, antes el celular era así, muy chiquito, lo mismo está pasando con las computadoras que te hacen las computadoras manuales, etcétera, etcétera. Y esto es un corte cualitativo, piensen ustedes el salto en el potencial que es para la comunicación. Una computadora con mails y redes internet frente a una máquina de escribir mecánica que tenía que, para hacer la copia, le tenían con un carbón, ¿no? Que después para mandar la carta necesitaba que venía el chico para ponerla en el buzón, para que la tomara el carreo, para que te la llevara 10, 15 días. Pensaron que es la inmediatez de eso. Bueno, esto en distintos ámbitos. Es lo que empiezan a hacer esta reconversión tecnológica en gran escala en las más diversas áreas del quehacer social, en la industria. Esto, el país que se adelanta en esto es Japón. En 1980, Japón lanza una reestructuración, una reconversión tecnológica en el sector automotriz. Y esto va a ser un golpe muy fuerte para Estados Unidos porque en el lapso de 6 meses le controla el mercado interno de autos a Estados Unidos porque son mucho más livianos, mucho más baratos, etcétera, que es cuando empieza a caer todo lo que es la zona de Detroit, o sea, la zona donde estaba la producción automotriz, y hoy que es un páramo de Detroit. La otra línea es lo que se llaman nuevos materiales, que es prácticamente el reemplazo en varios lugares del acero por nuevos tipos de plástico. ¿Vieron ustedes lo que son los automóviles ahora? Es un nuevo tipo de plástico muy duro, resistente, etc. Más barato que el acero y el aluminio. Y esta va a ser toda
un desarrollo que tiene mucho que ver también con el desarrollo satelital. O sea, todos los estudios de materiales para lanzar satélites tienen impacto en este desarrollo. Y el tercero es la biotecnología, que ahí viene Frankenstein, que es el haber detectado que las células o los genes tienen información y que es posible, mediante algún tipo de manipulación, cambiar esa información, agregarle información y te sale otra cosa. El clon de la vaca, de la oveja Nelly, todo lo que son los transgénicos. Los transgénicos son un uso común, porque la oveja es medio todavía de ciencia ficción, pero en las semillas se aplica. Los transgénicos. Todos nosotros consumimos. Y ahora hay que ver lo que son los transgénicos, eso después lo vamos a ver cuando entremos, que es todo un interrogante lo que está pasando con esos elementos. Pero esto es un salto cualitativo respecto al potencial de la Unión Soviética y es un arma que es para Estados Unidos y sobre todo para la posibilidad del lanzamiento del proyecto neoliberal de Reagan, un arma poderosísima. Y esto va a tener dos líneas. Una, el impulso a una reconversión tecnológica en gran escala de la industria en Estados Unidos. Esto les va en Estados Unidos y después en el resto de los países. Esto les permite un doble aspecto. Primero, una ventaja económica, porque empiezan a ser predominantes, pues la mayoría de estas nuevas tecnologías permiten productos de mayor calidad y menor precio, pero tienen un aspecto. En todas las áreas del quehacer requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano, que no son puestos de trabajo, no son personas. Si vos haces un esquema que el producto A, hagamos con 50% para que sea más fácil. Si vos tenés un esquema por el cual el producto A te llevaba 80 horas hombre y ahora te lleva 40 horas hombre, vos tenés dos opciones. O me quedo con 5, trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejo afuera 5 que no vuelven más. O me quedo con los 10 trabajando 4 horas, los dos te dan 40 horas. Ahora, una u otra de estas alternativas te dan modelos de sociedad totalmente distintos. Esto, ojo, que ya pasó, y este es el carácter de la crisis que vamos a ver en la próxima, esto ya pasó a fines del siglo XIX, cuando se hizo en Europa la reconversión tecnológica con las tecnologías de la revolución industrial. Es decir, cuando las manufacturas, antes cada uno hacía la totalidad del producto, y cuando viene la revolución industrial es cuando empiezan a fabricar en serie, ¿viste? Donde cada uno... En ese momento, la reconversión tecnológica de la revolución industrial generó una inmensa masa de población sobrante en Europa. Y esto lo siempre decía. El 99,9% de los abuelitos blancos que llegaron a América no eran las aristocracias de la tierra que venían, como es América, eran los más desarrapados de los desarrapados. Ya sean trabajadores desplazados en los lugares donde se plantea primero la revolución industrial, como Inglaterra. Inglaterra se sacan encima 100 millones de personas, casi el 40% de su población en 100 años. En esos lugares, Inglaterra, Francia, Holanda tiene menos porque es una población menos clave, o en zonas que han quedado retrasadas en los procesos de la revolución industrial y sufren graves crisis y expulsan población, como es España, Italia, Rumania, etc., que son los abuelitos blancos. Ahora, ojo, que esa población sobrante recién comienza a revertirse en Europa después de 2 guerras mundiales, de la guerra en 1914 y la guerra en 1938-45.
donde mueren 70 millones de habitantes. Es decir, la locura de Europa, si uno lo toma más o menos, piensen que 100 millones emigran entre 1848 y 1945. 70 millones mueren en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más los que mueren en las guerras intereuropeas, más los que mueren en los procesos de colonización. Recuerden ustedes, por ejemplo, vieron todo lo que son las películas de la dominación en la India, la dominación en el mundo árabe, etc. Es decir, se sacan de encima cerca del 30% de su población. En este caso, fíjense ustedes que eso recién se revierte cuando, a partir de la Segunda Guerra y como consecuencia de que hay una disputa con la Unión Soviética y un temor que la explotación tradicional lleve a los sectores populares a hacerle revoluciones, hacen el famoso 30 años de oro, que son estados keynesianos, estados de bienestar, y la disminución de la jornada laboral en un 45%, la mitad, baja desde las 72 horas semanales, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales de los años 40. Ahora, ojo, todos los economistas coinciden en llamar a ese periodo entre el 45 y el 70 los 30 años de oro, es decir, los 30 años de mayor y más sostenido crecimiento económico y bienestar social. Digo, que esto acá es lo que se manifestó, les decía, que es lo que lleva adelante el peronismo, que tiene sus méritos, pero es un movimiento bastante internacional de los estados de bienestar, y que esto es lo que empiezan a querer romper a partir de los años 80 con la reconversión tecnológica y la precarización laboral, etc. El otro factor, y después hacemos recrédito para que, no sé si, ¿no se canta? Sí, hagamos. Sí, hacemos cierro con esto ya. Sí. ¿Querés hacerlo o empezamos con la guerra de las galaxias? No, descansito y la guerra de las Descansamos nomás la guerra de las galaxias. ¿Sí? 10 minutitos de descanso, no, porque si no es mucha información. Sí. Dale. Estas nuevas tecnologías van a ser un poderosísimo instrumento de poder, tanto para la reconversión tecnológica y la recuperación económica, como para el hecho de que tener la capacidad de ir desarticulando lo que era el poder de los trabajadores a través de estas reconversiones tecnológicas que van generando desocupación paulatinamente. Esto en los años 80 todavía es muy paulatino, se va a incrementar en los 90. La segunda gran área es la decisión de lanzar contra la Unión Soviética la guerra de las galaxias. ¿Qué sucedía? Después de la Segunda Guerra quedan estos dos polos enfrentados y hasta 1949 Estados Unidos tenía el monopolio de la bomba atómica. Pero a partir del 49, la Unión Soviética comienza a desarrollar la bomba atómica. Y esto va a tener un salto en el 57, cuando lanzan un primer satélite al espacio. Gonzalo, ¿te acordás de la perrita laica? Fue toda una operación publicitaria muy importante de la Unión Soviética que lanza un satélite al espacio con un ser vivo, que era una famosa perrita laica. Y andás a ver dónde quedó la pobre perrita laica. Pero que fue muy famoso, ¿por qué? Porque lo que se demostraba es que si tenían la tecnología para lanzar un satélite al espacio,
tenían la tecnología para lanzar un misil cargado con ojivas atómicas que llegara a Estados Unidos. Con lo cual, a partir del 58, se consolida la Guerra Fría a través de lo que se llamaba la mutua disuasión atómica. Entonces, prácticamente entre el 58 y el 80, durante veintitantos años, los cálculos que se hacían era la capacidad destructiva que tenía cada uno si iniciaba una guerra atómica. Si Estados Unidos iniciaba una guerra atómica, podía, no sé, destruir el 80% de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética tenía capacidad para hacer una contraofensiva y destruir el 70% de Estados Unidos. Por lo tanto, a ninguno de los dos le convenía lanzar la guerra atómica. Esta mutua disuasión atómica es la que quiere romper Ronald Reagan con lo que llama la guerra de las galaxias. ¿Por qué? Porque el salto cualitativo en estas tecnologías de avanzada, con las cuales no contaba la Unión Soviética, piensen ustedes, era un momento en el cual la Unión Soviética estaba con máquinas de escribir y los otros estaban con computadoras y redes de internet, no es chiste. Esto mismo se daba en el campo nuclear. ¿Qué consistía la guerra de las galaxias? En lograr un misil capaz de dar en el blanco a 7.000 kilómetros de distancia, donde casualmente estaba Moscú. Y a su vez lanzaba esto y se desplegaba en la estratosfera un gran escudo protector con partículas subatómicas, rayos láser, etcétera, etcétera, que defendía desde la estratosfera el territorio norteamericano. El problema es que ese escudo protector tenía que tener un 99% de confiabilidad, porque si te quedaba algún agujero por ahí, mientras el misil norteamericano iba, el soviético venía, pero si entraba ahí, te destruía el coso. Por eso los soviéticos se salvaron gracias a, ¿te acordás del Charlie? Donde murió No, la... ustedes lo empezaron acá, ¿no? Los nenes estaban mirando y la maestra estalló por los años. ¿Qué pasa? Como parte de este plan de la Guerra de las Galaxias, en 1986 quieren hacer una demostración publicitaria de su capacidad y lanzan un cohete al espacio en los cuales iban como pasajeros los representantes de la sociedad norteamericana. Un blanco, un chino, una maestra, un negro, todo el despliegue de Estados Unidos. Y entonces esto, difundido por todos los medios de comunicación del mundo, esta gran experiencia de un cohete tripulado, digamos, con seres humanos, esto era el primer paso a los viajes espaciales con seres humanos y con tan buena suerte para los soviéticos. A los 3 minutos que se lanza, el cohete está en el aire y allá se fueron la maestra, el negro, el chino. La verdad, Estaban los nenes mirando. esos tipos salvaron millones de vidas. Porque ¿qué pasó? Ahí se demostró que si no tenías la capacidad para garantizar la confiabilidad de un cohete lanzado, propagandístico lanzado al espacio, no estabas en condiciones de lanzarle el misil a los rusos. Y esto te iba a llevar por lo menos 10, 12 años, se calculaba. Es ahí donde los soviéticos, que ya venían muy acogotados, porque ellos tuvieron que volcar todos los recursos de su economía para el desarrollo de la guerra nuclear espacial. Y esto empezó a potenciar las distorsiones que ya de por sí traía el régimen y empieza a trastabillar. En la Unión Soviética se trata de hacer algunos intentos de descomprimir, que fue lo que se llamó la perestroika, que era, digamos, desandar las características autoritarias del régimen, el glasnost, pero en la medida en que empieza
a debilitar los lazos represivos, empieza a reinar. Y sobre todo en Europa del Este, que estaba sometido, o sea, todos los nacionalismos de los países del Este, los polacos, los rumanos, los húngaros, empiezan una movilización en función de la independencia. Y esto acelera el proceso en 3 años. En 1989 bueno, los alemanes también, se produce la caída del muro de Berlín y la paulatina desintegración de la Unión Soviética, que como consecuencia del brutal esfuerzo económico y la desestructuración que le genera este desarrollo del grueso, o poner el grueso de los recursos en lo nuclear espacial, hace trastabillar el régimen. Claro, tenés la caída del muro de Berlín, con lo cual hay una euforia se hablaba, bueno, este es el fin de la historia, en el sentido de acá ya no va a haber más cambios cualitativos, es el triunfo final del liberalismo. Y Estados Unidos plantea, bueno, acá hay un nuevo orden mundial, se acabó el mundo bipolar y hay un nuevo orden mundial bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos. O sea, es un momento de euforia y auge de Estados Unidos, que piensen ustedes que en 10 años, y gracias a la revolución tecnológica, empieza a revertir una situación de retroceso que venía teniendo desde prácticamente el sector occidental, desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra. El tema es que esta caída del muro de Berlín genera en América Latina, mientras tanto, digamos, los años 80, esto va a tener un impacto muy fuerte sobre América Latina. Porque, ¿qué sucede? A partir de 1980, para llevar adelante estos dos proyectos, se requerían cuantiosos recursos. Y entonces, en 1980, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, incrementa las tasas de interés para atraer los capitales que estaban en México. Nosotros nos hacen estallar el tema de la deuda externa en todos los países periféricos. La tasa de interés estaba al 3, que subía al 15, por decirte que pasa un desastre, y esto va a generar una situación muy crítica en los países de América Latina, donde además, piensen ustedes, a partir de los años 80 estaba incrementándose esta ola sincrónica de democracias controladas. Por eso, los años 80, las democracias coinciden con un momento de repliegue económico y social, o de crisis económica y social de estos países, acogotados por la deuda y sin salida, y muy retrasados en la reconversión tecnológica de sus industrias. Es cuando empieza recién la reconversión, por ejemplo, del sector financiero, los cajeros automáticos, empieza paulatinamente a ingresar en América Latina la revolución tecnológica, muy paulatinamente. Y por eso se habla de esa década de los 80 como la década perdida. A eso hay que agregarle que, como consecuencia del incremento de las tasas de interés en el 80, en el 81 el ministro Cavallo decide estatizar la deuda privada de las corporaciones, porque su fundamento es que si no se la estatizábamos, iban a la quiebra. Entonces, en ese momento, la deuda pública, que ya de por sí era odiosa, como se llama la deuda que es tomada por una dictadura militar y no es en favor de un pueblo, fraudulenta porque no se sabe cuánta espadata vino o no vino. Y además, el tema es que, por ejemplo, esos eran 25.000 millones de dólares. Los otros 25.000 millones correspondían a supuestas deudas privadas de corporaciones y bancos. Entonces, ¿qué hacía? El Citibank Argentina le pedía por decirte, 1.000 millones de dólares al Citibank local. Esto es una transferencia interna, no es una deuda.
Pues lo planteaba como deuda externa del Citibank Argentina. Entonces, si uno toma la lista, y ahí está el informe de Amado Olmo, de Alejandro Olmo, es impresionante el grueso de la deuda que estamos pagando. Es la deuda del Citibank, del Deutsche Bank, de Chevrolet, de Ford, por supuesto del grupo Sogma, de Techin, hay 130 grandes corporaciones, que es, pero para matarlos. ¿Y esa qué pasa? Eso te incrementa la deuda. Cavallo dice, no, es que había que defender a los bancos, etc. Y te dejan con un paquete que duplica la deuda pública en momentos en los cuales la tasa de interés se cuadruplica. Y eso es lo que empieza el proceso de acelerada decadencia de Argentina. A eso se une otro elemento. ¿De qué? El tema de, que ya empieza con la dictadura militar, el tema de que una característica que tenía la Argentina por entonces, reitero los datos, es que el 90% de la población activa estaba cubierta por derechos sociales. Esto ya se lo dije o se lo dije ahí afuera. Bueno. Ya lo dije. No parece la capacitación afuera, Tienen trato especial. El 90%. No, lo dijiste acá, lo dijiste acá. Bueno, el tema que esto hacía que si vos necesitas una población trabajadora, necesitas que tenga una calificación educativa buena. Por eso tenés un sistema educativo que era el mejor de América Latina, incluso en el sector público, era superior al sector público de Estados Unidos. Después veías si Sarmiento, no Sarmiento, si todo lo que quisiera, pero lo que se había consolidado como el sistema educativo público en todos sus niveles, era lo que les decía, no es chiste tener 3 premios Nobel en ciencia de tipos que están desde jardín de infantes hasta la universidad. El tema era destruir eso, que es lo primero, ahí inicia la destrucción educativa pública Martínez de Hoz, cuando envía a las provincias el sistema primario. Es decir, atomiza el sistema público, provincializándolo, y manda a las escuelas, o les hace hacer cargo a las provincias de las escuelas primarias, sin darles los recursos técnicos y económicos para que garanticen la misma calidad. Este es un primer paso para la política de desarticulación estructural de los trabajadores en la Argentina. Y esto me parece que es un elemento, porque vos tenías que no solamente había una gran fortaleza de los trabajadores, sino que la educación era un canal de ascenso social de los sectores populares, muy importante. Yo tengo compañeros de la facultad, que por ahí uno de ellos fue rector de la universidad, cuyos padres eran inmigrantes analfabetos que vivían en una villa. Digamos, el sistema educativo les daba posibilidades de ascenso social. Y esto era visto como altamente riesgoso, porque acá había que segmentar a esta sociedad. El otro elemento que se plantea es que un factor para, que no olvidé de señalar, un factor para el impulso a las democracias y la peligrosidad de las dictaduras militares fue el hecho de que si se había dado la revolución islámica y la revolución sandinista en 1982 como consecuencia de la crisis y desarticulación que genera el incremento de las tasas de interés, es el lanzamiento de la Guerra de las Malvinas de la dictadura militar, que pone en riesgo el equilibrio del Atlántico Sur para Estados Unidos e Inglaterra, y es esto lo que, de alguna manera, la derrota de la guerra, sin ninguna preparación y en una cosa muy aventurera realmente, la derrota en la guerra termina de debilitar en la Argentina la dictadura militar. Pero esto también se da en Chile con la caída de Pinochet, en Bolivia, es decir, esta nueva ola de democracias controladas se da en el grueso de América Latina, pero va a ser el paso fundamental
para continuar con la desestructuración, con la destrucción estructural de la fortaleza de los trabajadores. Porque efectivamente no es lo mismo la fortaleza de los trabajadores con un 3% de desocupación, que es pleno empleo, que con un incremento de la desocupación, que hoy tenés ¿cuánto? 46% en blanco y el 54% en negro, precarizado, terciarizado, con planes, etc. No es lo mismo la fortaleza de esos sectores, ¿no? Y esto tiene que ser considerado, porque además esto tiene también una estrategia cultural. Creo que se los había señalado lo de la hegemonía cultural de Estados Unidos sobre América Latina. Les dije, era esta idea de democracias controladas va acompañada por otros, no sé que esto lo dije en algún lado, seguro que no se lo encontré acá. Este tema, para ver cómo se la piensan. Nosotros estábamos en México cuando estaban los tanques de pensamiento lanzando el modelo neoliberal conservador. Y en México, como está tan cerca la frontera, te llegan muchos de esos documentos. Uno de ellos era, y esto con todo respeto religioso, digo, uno de ellos era que Estados Unidos no iba a tener la hegemonía cultural sobre América Latina si no desarticulaba los lazos de la religiosidad popular. Y estamos hablando desde el Umbanda, pasando por todas, hasta la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque la característica de la evangelización en América Latina, acá hubo dos vertientes, en la Iglesia siempre tuvo dos vertientes. La vertiente de la evangelización se hizo a través del bajo clero de determinadas órdenes como los franciscanos, que lograron un cierto sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque los valores del cristianismo primitivo, antes de que el catolicismo fuera la religión oficial del Imperio Romano, los 4 siglos anteriores, fue un movimiento esencialmente popular. El líder era hijo de un carpintero, el otro era pescador, etcétera, etcétera. Con un fuerte sentido comunitario y de solidaridad, con una fuerte crítica a la riqueza, ¿viste? Los mercaderes en el templo, etcétera, etcétera, y basado en este sentido valores comunitarios de solidaridad y acción colectiva, etcétera. Esto es una de las vertientes que el bajo clero y algunos de las órdenes, como principalmente franciscanos y con sus características especiales los jesuitas, llevan adelante una evangelización. A nadie le ponen la religión a los palos. ¿Qué pasó? El tema es que, y esto con todo respeto, el tema es que el catolicismo es monoteísta, pero tiene muchos santos. Entonces, lo que se dio es un sincretismo, una síntesis entre los santos católicos y los dioses indígenas. Por eso vos tenés que, por ejemplo, la máxima Virgen de México, se llama la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, vestida de Virgen María, pero morochita como aquella. La Virgen María era judía, por lo tanto era bastante blanca, etc. Ahora, ¿qué pasa? Tiene las mismas características de la maternidad, del amor, etc., que la diosa Tonantzin de los aztecas. Por lo tanto, la diosa Tonantzin, el sincretismo fue esa, fue la síntesis. Por eso hay una cantidad de Jesús negro, vírgenes negras, vírgenes morenas, etcétera, etcétera. Y este elemento, ¿por qué? Porque también, creo que se lo mencioné la vez anterior, las tradiciones culturales y de organización social de las raíces indígenas en América Latina tenían un fuerte sentido comunitario, el trabajo colectivo, valores de solidaridad y reciprocidad, es decir, se articulaban muy bien con los valores del cristianismo primitivo. Y esto hizo que
la religiosidad popular, y digo religiosidad popular en todas estas manifestaciones, ¿por qué? Porque el Umbanda y otros tuvieron influencia negra y así sucesivamente, todas son fuertemente, con un fuerte sentido comunitario, y les decía valores de solidaridad, de cooperación, de acción colectiva, etc. ¿Cuál era la tesis? Que había que desarticular los lazos de esta religiosidad popular para transformar las creencias en América Latina en una religiosidad individualista. ¿Qué es esto? Piensen ustedes que ciertas vertientes del protestantismo tienen un fuerte contenido individualista, ¿no? El tema que es que había que desarticular estos lazos a través de la penetración en América Latina de nuevas sectas que no son las sectas protestantes tradicionales, que estaba la iglesia evangélica, digamos, otras vertientes de las iglesias protestantes que fueron históricas. No, estas son las sectas. Y estas sectas tenían que desarticular los lazos. Ahora, fíjense ustedes, yo cuando leí esto en México en 1979, lo guardé. Ahora, en el 83, cuando volví a la Argentina, tenías la penetración de las sectas en los barrios populares, en los medios de comunicación, en los grandes cosas. Ojo, no estoy hablando de vertientes protestantes, no estoy hablando de esto. Con un financiamiento muy importante y donde, por ejemplo, fíjense ustedes, yo a una alumna mía le dirigí una tesis que era una investigación sobre un movimiento campesino en Misiones, en un lugar que se llamaba Pozo Azul. No se lo conté, ¿no? Pozo Azul figura en el mapa, es así chiquito. Y era impresionante porque lo que se veía es que los campesinos que estaban cooptados por estas sectas no participaban en el movimiento campesino. ¿Por qué? Porque el Señor no lo quería. Uno hay que esperar inmovilizado a ver qué quiere el Señor. Y es como un gran pecado hacer cosas para forzar al Señor. Por lo tanto, toda acción colectiva está condenada. El tema que esto es Pozo Azul en Misiones. En la selva lacandona en México, los grupos tzotziles, de la etnia tzotziles, cooptados por estas sectas, no participan del movimiento zapatista. Mirá si no es una estrategia de ingeniería social impresionante. ¿Por qué? Porque lo que van desarrollando en función de esto son mecanismos de control social que ellos llaman ingeniería social. Es decir, estudio en profundidad cómo se puede hacer para quebrar solidaridades, para neutralizar acciones colectivas. Sí. Que a mí me comentaron en esos oficios horribles que hay en las empresas de estudios laborales, Sí. que los que pertenecen a estas iglesias tienen menos participación sindical, faltan menos al trabajo y reclaman menos derechos. Está estudiado de que rinden más como trabajadores desde el punto de vista empresarial. Claro, pero vos sabés que, por ejemplo, en algunos barrios, por ejemplo, les prohíben, porque esto al Señor lo ofende muchísimo, que hablen guaraní, que hablen quechua, que utilicen medicinas tradicionales o que participen de reclamos colectivos, ¿no? Es una cosa de disciplinamiento. Pero pensá vos cómo leer, yo te digo, yo lo leí 4 años antes en México y la presencia que tienen en América Latina, y esto en especial también se dio en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tenía, que era la iglesia más popular de América Latina, todo este obispado de la teología de la liberación y demás, y toda la organización de las comunidades eclesiales de base, que fueron la base del PT. Si el PT tiene dos fuentes principales. Los sectores trabajadores, porque ¿qué pasa? Claro,
como esta desindustrialización de América Latina y la concentración de la industria en Brasil, que dio la paradoja, que mientras en Argentina se debilitaba el movimiento de los trabajadores, en Brasil empezó a crecer Lula. ¿Por qué? Porque empezaron a tener una masa importante de trabajadores industriales, etcétera, etcétera, y esto fue acompañado de la acción de lo que fueron los obispos brasileros, que incentivaron muchísimo las comunidades eclesiales de base, o sea, toda esta vertiente de lo que podríamos llamar el cristianismo popular, que fueron la base de la organización de los sin tierra en Brasil y lo que después iba a ser el PT, a lo cual ya se sumó la organización de los sindicatos como un elemento bastante nuevo en Brasil. Esto en Brasil empieza realmente a partir de fines de los 70, comienzos de los 80. Y esto, les decía, plantea un panorama de la Argentina de un creciente debilitamiento que se va a exacerbar a partir de los años 90, lamentablemente gracias a la cooptación de ciertas dirigencias para completar esta tarea, que es lo que vamos a ir viendo después detenidamente. Pues yo pararía acá porque esto hace el cierre y me interesa ver, fíjense ustedes cómo en 10, 15 años va cambiando el panorama internacional, cómo cambia de los 70 al 80, del 80 al 90, que es esta hegemonía absoluta de Estados Unidos, el 90 que ya es la apoteosis del poder de Estados Unidos, pero después voy a cambiar en 2000, no, 2000, 2001 con la aparición de Chile. Esto es lo que ha dado, por eso me interesaba ver un lapso grande, esto lo vamos a ir viendo en la otra reunión, un lapso grande para ver la magnitud de los cambios internacionales en estos 50, 60 años y cómo la Argentina ha tenido una lógica en la cual se reproducen ciertos elementos gracias a una determinada cooptación de conciencia, porque a la primera vez tenés dictadura militar y rompés y debilitas profundamente el movimiento popular, pero sobre esa base actuás para la compra de conciencia, que de alguna manera se va viendo cuando veamos ya la cosa de Argentina. Yo iría cerrando acá para que charlemos un ratito y no se haga demasiado largo. No sé si quedaron algunas cosas en el aire. La década, perdón. Pero todo lo que tengo que contar, ya les conté. No, la idea es esta, que la vez que viene vamos a ir tomando desde el 90 hasta la actualidad para ver cómo en 10 años vuelve a cambiar significativamente el panorama internacional, que estos estaban con el nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos, euforia total, que se le aparecen los chinitos. Realmente, de golpe te vuelve a establecer un cambio muy significativo, sobre todo con los grandes interrogantes de cuáles son el tipo de respuestas. Porque estos te hablan de los modelos neoliberales, pero los chinos no tienen nada de neoliberales. Los chinos tienen un esquema por el cual el Estado, por supuesto, el que levanta la cabeza y protesta, pero no casualmente controlar el sistema financiero, las industrias de base y los recursos estratégicos. El resto, venga, muchachos. Entonces vamos a ir viendo cómo es eso hasta llegar a la crisis internacional para después ir tomando en estos mismos periodos la situación de Argentina, en estos 3 periodos, y después empezar a pensar qué hacemos, muchachos. El final de... Bueno, Gonzalo, comentario. ¿Qué te detona? ¿Qué te detona? No, pero déjame... Ah, lo de cantar. La vez que viene. No, yo les cuento, esto de los 80, esta ola sincrónica sí. de democracias
Controlada. América, controlada. Yo tuve una conversación con mi hijo en los fines 80, a fines de los 80. ¿No? Mi hijo actualmente tiene 50 años, no es un chico. En esa época tendría 30 años. Entonces me dijo, dice, ustedes están equivocados. Yo digo, ¿quiénes somos nosotros? Los setentistas, no te hagas el tonto. Ustedes, los setentistas, tienen algunas ideas que ya no funcionan más. Dice, porque ustedes fueron... Habla acá porque así te escucho. Bueno, ustedes fueron educados en que en América había una ideología de la dominación, ¿no? Un concepto que había, ¿no? Que había una ideología que se impregnaba a todos los gobiernos y que dominaba. Y dice, eso no existe más. Dice, ahora no se controla más a los países a través de una ideología común. Digo, ¿y cómo es el tema? Ahora lo que existe es una tecnología de la dominación, que se vale de muchas ideologías, muchos discursos políticos de izquierda, de derecha, para dominar, ¿no? Y yo lo pensé y dije, bueno, pero tiene razón, ese es el cambio, ¿no? En la ideología de la dominación, todos los gobiernos eran militares, eran verdes, y hablaban el mismo idioma como los sobrinos del Pandora. Hablaban todos juntos y decían lo mismo, ¿no? Y en la tecnología de la dominación, hasta el discurso marxista para dominar. No tienen problemas. El sistema no tiene problema ahora con el discurso. Se acabó. Hay cátedras marxistas en las universidades. Antes que ibas preso por ser marxista. Sí. ¿No? No, ahora está absolutamente. Ahora te da prestigio social. No estoy criticando el marxismo. No. Estamos viendo una realidad. Y entonces me parece que eso es un fenómeno que a nosotros nos cuesta, ¿no? Entender esto. Cómo se valen de muchos discursos, ¿no? Discursos de derecha, de izquierda, de centro, para dominar, ¿no? Y hay gobiernos que tienen un perfil y no otro. Antes era uniforme la dominación, ¿no? Pero No, sí, Gonzalo, ¿tu hijo eso lo dijo en una conversación o es una tesis teórica? No, una conversación. Pero muy bien. Sí, el hijo de música de Bueno. ¿Por qué no viene acá? A la hora de tomar de la merienda, lo que era. No, sí, es impresionante. Sí, muy bien. Es impresionante la capacidad de cooptaciones. Sí. Una pregunta, digo, este momento de Estados Unidos cuando pierde en Vietnam y hay como un repliegue, Sí. a mí se me ocurrió vincularlo, viste que hay un pensador norteamericano que se llama Speakman, Sí. Nicolás creo que es Speakman, creo, geopolítico, que decía que el basamento de la proyección mundial norteamericana dependía del control del patio trasero. Claro. Digo, se me ocurrió relacionarlo con esto. Digo, en el momento de que se tambalea el panorama internacional, Claro. replegamos a la línea de defensa que era... Claro, lo que no puede dejar atrás, lo que no puede perder Estados Unidos es América Latina. Claro, exactamente. Por eso, no solamente eso, sino esto que yo les leía de Churchill, tiene que ver con que hay que pensar, esto era febrero del 45. Vos decías, no, Perón no estaba. ¿Cómo que no estaba? No se había hecho el 17 de octubre, pero ella era vicepresidente y secretario de Trabajo y Televisión, ya estaba dando toda esta cuestión de los nuevos elementos. Y el tema es que ellos tienen esta mirada estratégica que les permite prever con anterioridad hacia dónde va determinado proceso, en especial aquel que va a afectar sus intereses, que es lo que nosotros no tenemos como práctica de análisis político, ¿no? Hacia dónde van estos tipos, ¿entendés? Y esto me parece que es el análisis que ellos hacen. Lo que no pueden perder es América Latina. Pero a su vez, y esto en los 90, como consecuencia de lo que va sucediendo, porque se producía este segundo elemento, y es, a partir del 2000, pero esto ya lo prevén en el año 90, el hecho de que es Huntington, que es un estratega, que dice, cuidado, que aquí Estados Unidos no tiene la hegemonía cultural que piensa, porque ellos pueden creer que en un
McDonald's de Bagdad. Hay 4 jóvenes vestidos con jeans y comiendo hamburguesas, pero cuidado, entonces Estados Unidos piensa que tienen hegemonía cultural, pero cuidado que pueden estar planificando un atentado contra Estados Unidos. Y el segundo elemento que ellos ven como peligroso para Estados Unidos es el crecimiento de China y la cultura asiática. Y es por eso que les empieza a decir, cuidado, no se piensen que Estados Unidos, 90, cuando estaban en el auge, no se piensen que tienen la hegemonía sobre estas regiones, porque estas 2 regiones son altamente peligrosas para Estados Unidos. Tienen que hacer una alianza, la alianza occidental, Europa, Estados Unidos y América Latina. Europa y Estados Unidos no tienen problema porque tienen cultura occidental. El problema de América Latina es que junto a la cultura occidental hay otras culturas que son muy molestas, que son las que tienen que liquidar. Esto lo vamos a ir viendo en las estrategias de los años 90, de lo que es todo el auge del nuevo orden mundial, el comienzo de la globalización neoliberal y cómo esto empieza a revertirse a partir de comienzo del siglo XXI, que es, de alguna manera les diría, la caída de las torres gemelas, marcan el comienzo de una acelerada, llamarlo así, debilitamiento o decadencia de Estados Unidos como potencia. Pero ojo, todos los imperios antes de caer muestran las facetas más aberrantes. Y acá lo que hay que plantearse es si hay efectivamente una hegemonía, que es lo que piensan los señores macristas, o si estás en lo que se llamaba el espejismo de la inmortalidad. Esa es una tesis de Toynbee, un historiador que dice, una de las características de los imperios es que, acostumbrados durante un largo tiempo a ejercer su poder, no pueden percibir el debilitamiento y la decadencia de su poder y piensan que piensan en un espejismo que son tan poderosos y paradójicamente este espejismo les impide tomar conciencia de la acelerada decadencia. Y él da varios ejemplos, ¿no? Y este es el gran tema y el gran desafío. Sí. Pero digo, a los sometedores y a los sometidos nos pasa eso, ¿no? ¿En qué sentido? Del espejismo del... El espejismo de la inmortalidad, claro. A nosotros también, digo, como sometidos, por ahí tenemos la idea de que son invencibles y que son eternos y que qué sé yo. Lo que pasa es eso, el tema de que tenemos cierta distorsión de la política, que es poca información y un análisis más del panorama internacional, porque si vos vas viendo el panorama internacional no te parece que esté bárbaro. Nosotros estamos horribles, pero digo, no te parece que estamos bárbaros. Que esta era la clave del pensamiento de Perón. Perón, esto yo creo que se lo decía, por eso yo insisto tanto en esto. Perón decía, analizar la política nacional sin tener en cuenta la dinámica internacional es hacer política parroquial. No, si no tenés idea. Y eso fue lo que a él le permitió ser un precursor del tercer mundo y ese tipo de cosas. Y este me parece que es el tipo de dinámica política que tendríamos que tener. Porque era lo que lo decía, si uno maneja, y no es tan difícil, tampoco es una gran ciencia, si tenés más o menos sistematizado, es impresionante cómo las distintas noticias las vas incorporando y te da otro panorama. Este es un poco el ejercicio que queríamos hacer, ¿no? Fíjate, si vos tenés en cuenta lo que fue Kim Il-sung, Kim Il-sung fue el líder de la revolución en Corea del Norte, el abuelo del gordo de este. Pero ojo, que en cualquier momento, entre dos locos como el Kim Nieto y Trump, te largan una guerra atómica. Igual vos no creés que viste que siempre que ahora te muestran un personaje que es como un superhéroe, viste, como Putin, ¿no es? Sí. Atrás no hay, es más complejo, digo, hay un grupo de tipos. ¿Pero qué te parece? Hay un armado de tipos, viste eso que aparecen atrás del gordo que
Son Tienen cara de mantenimiento, parece. son estructuras de poder, gordo. Evidentemente son estructuras de poder creadas por el abuelo, que era una especie de líder de la Revolución Coreana, que te acordás que le quisieron hacer la guerra a los Estados Unidos en el 54 y terminaron con Corea partido por la mitad. Bueno, Walter Martínez dice que perdieron de forma humillante. Humillantes perdieron. Dicen que perdieron mal. Pero Sí. es que eso es lo que le está pasando, le pasó a Estados Unidos, que perdió la guerra de Corea, perdió la guerra de Vietnam, esto fue en el 54, Claro. en el 70, 68, 70 pierde Vietnam, y en general está perdiendo la guerra, porque Irak hizo un destrozo espantoso, pero que esa es la peligrosa promesa de Trump, vamos a volver a ganar guerras, el tema es qué guerra van a lanzar para ganar. Pero eso es lo que vamos a ir viendo porque, lo que les decía, en el 2000 también empieza a sentirse el efecto boomerang sobre las sociedades centrales de estas políticas. Pero no le digo porque si no la clase que viene ya se lo dije. No, igual le vamos a ir dando. Esta vez nos desorganizamos, pero la idea es que tengan una desgrabación más o menos corregida de estos datos, como para que tengan unos elementos para después verlo más detenidamente. Así que nos volveríamos a ver cuándo. El 20. El 20. 20 de julio. ¿Segura? Jueves 20 de julio. Claro. Eso es el aviso parroquial. Este